Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de reunirnos a través de este medio de comunicación para estudiar el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios guíe la enseñanza de su palabra en esta mañana y sea de mucho provecho a nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas y por permitirnos estar dispuestos a meditar en tu palabra. Te suplico, Padre amado, que disponga nuestra mente y corazón para recibir el mensaje glorioso de tu palabra. Háblanos por ella, edifíquenos e instrúyanos, Señor, para que nuestra vida te honre y te glorifique. Colocamos este estudio en tus manos y te ruego que guíes mis palabras para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad, Señor. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan. Hoy consideraremos el versículo 1 de este capítulo 4. Así es que abran sus Biblias y lean conmigo Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, que será el pasaje en el cual vamos a meditar en este día. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Al observar este pasaje, vemos que Juan, como sabio y amoroso pastor, hace dos cosas: da una advertencia y da una instrucción a los creyentes, es decir, a la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, la advertencia que hace es a no creer a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto indica que no debemos creer a todo aquel que diga que habla en nombre de Dios, o que tiene un mensaje inspirado por Dios, o que dice ser un maestro de luz. Desafortunadamente, algunos cristianos tienden a creer todo lo que leen o lo que escuchan. Mucho más hoy en día a través de las redes sociales, donde se propaga muchísima información. Y mucha de esa información es torcida, es falsa y no corresponde a la enseñanza gloriosa de la palabra de Dios. Lamentablemente, no todo lo que se encuentra en una librería cristiana es conforme a la verdad de Dios, y no todos los mensajes que ponen por las redes sociales corresponden a la verdad de Dios. No todo lo que usted lee en internet o escucha por radio o ve en televisión acerca de Dios es verdad, amable oyente. Lamentablemente, muchos hermanos, cuando uno les advierte que tengan cuidado acerca de algún grupo religioso, le contestan: es que allá también leen la Biblia, es que allá también oran. Pero recuerden que el hecho de que alguien lea la Biblia o de que ore no significa que sea de Dios. Amables oyentes, recordemos que no todo el que anda con una Biblia debajo del brazo, o dice ser cristiano, o asiste a algún grupo religioso, es de Dios. No todo grupo que lee la Biblia, que ora o canta o que dice creer en Cristo es de Dios. Hay muchas sectas en este mundo que son engañadoras y tuercen las sagradas enseñanzas de la palabra de Dios y llevan a los hombres por el camino del error. Y es por esto, amados hermanos, que debemos tener mucho cuidado y saber a qué grupo escuchamos, saber qué información estamos recibiendo, porque si no, muy fácilmente seremos desviados de la verdad. ¿Y cuál es la razón para que el apóstol Juan haga esta advertencia? Dice Juan en el pasaje
que es porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como podemos ver, Juan advierte que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso indica que por todas partes pululan los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Tanto más hoy en este mundo que está lleno de redes sociales y que circula, va y viene mucha información. El mundo está plagado de falsos profetas y de falsos maestros, amables oyentes. Eso lo advierte claramente las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Jeremías capítulo 29, versículos 8 al 9, para saber lo que dice la Escritura acerca de este tema que estamos estudiando. Dice así Jeremías 29, 8 al 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Como nos podemos dar cuenta, la palabra de Dios es clara. Dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Eso indica que entre el pueblo de Dios, entre la humanidad, hay muchos profetas engañadores. Y luego dice: ni vuestros adivinos, gente que quiere hacernos creer que conocen el futuro, que hablan en nombre de Dios y profetizan en nombre de Dios. Luego dice: ni atendáis a los sueños que soñáis. Mucha gente vive diciendo que ha soñado, que el Señor le ha mostrado y que ha tenido muchos sueños en los cuales se revela la voluntad de Dios. Pero el texto nos dice en el verso 9: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Así es que muchos hablan por su propia voluntad, por su propia cuenta, y profetizan y cuentan sueños y alardean de que Dios les ha hablado, pero Dios no les ha hablado, sino que ellos están hablando de su propio corazón, están diciendo invenciones de su corazón, falsamente profetizan al pueblo y engañan con sus sueños, con sus profecías y con sus supuestas visiones. Dios dice claramente en este texto que no nos dejemos engañar por este tipo de personas, porque nosotros tenemos un libro que nos ha sido dado, y es la palabra de Dios, la cual es la profecía más segura, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y ese libro es la palabra de Dios. Y luego en Mateo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vemos aquí claramente que estos falsos maestros tendrán un poder engañoso dado por el mismo diablo, que engañará a mucha gente, y dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que aun si fuera posible engañarían a los escogidos de Dios. En otras palabras, lo que está afirmando aquí el texto es que los escogidos de Dios no serán engañados por estos profetas, pero sí pueden ser perturbados y distraídos y hacerles salir del camino recto por donde van andando, pero también advierte que los que serán engañados realmente serán aquellos que no son los escogidos de Dios, a los cuales la enseñanza de ellos los atrae y los seduce y los hechiza como el encantador a la serpiente. Y luego también en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que vemos que el apóstol Pablo advierte aquí que no nos dejemos engañar con palabras vanas. Estas palabras vanas hacen referencia a los falsos maestros, a los falsos profetas que con sus enseñanzas atraen y seducen.
Y entonces por eso el apóstol Pablo advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por dejarnos engañar por las palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no obedecen el Evangelio, que endurecen su corazón y que no prestan oído a la palabra escrita de Dios, sino a los sueños, a las visiones y a los prodigios de los tales supuestos profetas que andan por el mundo engañando. Por eso Pablo también advirtió en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así es que claramente el apóstol vuelve aquí a advertir que el Espíritu Santo dice claramente en las Escrituras que en los postreros tiempos, es decir, después de la primera venida de Cristo, que algunos apostatarán de la fe, es decir, que volverán atrás, que no seguirán conociendo el camino de la verdad, sino que al escuchar a los espíritus engañadores de los falsos profetas y a las doctrinas de demonios que ellos hablan y enseñan, ellos se desviarán y se apartarán de la verdad, porque las enseñanzas de estos falsos profetas les atraen y les seduce. Así es que, amables oyentes, mucho cuidado con lo que oímos, con lo que creemos, con lo que leemos, porque no todo el que dice ser de Dios es de Dios. Y la segunda cosa que nos enseña el pasaje de nuestro estudio en el día de hoy, es decir, 1 de Juan 4:1, es que Juan da una instrucción a los creyentes para no ser engañados por los falsos profetas. Leamos nuevamente 1 de Juan 4:1. Ya vimos la advertencia, ahora veamos la instrucción. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan le dice a la iglesia que deben probar los espíritus si son de Dios. Esa es la instrucción para no ser engañados por los falsos maestros. Amables oyentes, un espíritu no lo podemos ver, pero sí podemos oír y entender las enseñanzas de tales espíritus engañadores. Por tanto, la palabra espíritus hace referencia a las enseñanzas de los falsos maestros o profetas que son inspirados por doctrinas de demonios y que propagan sus enseñanzas en el mundo a través de los diferentes medios de comunicación y que engañan a muchos en esta sociedad. Esas enseñanzas que dan estos hombres o mujeres deben ser probadas, y la única manera de ser probadas es a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, para probar los espíritus si son de Dios, sus enseñanzas deben pasar por el cernidero de la palabra de Dios. Es necesario pasar todas las enseñanzas que escuchamos por ese cernidor que es la bendita e inerrante palabra de Dios, porque solo ella nos puede advertir y puede sacar a la luz aquellas falsas enseñanzas que muy sutilmente disfrazadas de cristianismo quieren invadir y cautivar la mente de los escogidos de Dios. Así es que, amables oyentes, probemos los espíritus pasando las enseñanzas que nos den a la luz de la palabra de Dios, por el cernidor de la palabra de Dios. Es por eso, amables oyentes, que miremos el siguiente pasaje a ver qué nos enseña acerca de esta verdad. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Es muy interesante
este pasaje. Los hermanos de Berea, que habían recibido instrucción, dice el texto, que eran más nobles que los de Tesalónica. Esa palabra nobles da a entender que eran más sometidos a la voluntad de Dios, que no eran tan tercos en sus propias opiniones, sino que estaban dispuestos a obedecer el mensaje de la palabra de Dios. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que estos hermanos, a pesar de que Pablo y su equipo misionero eran hombres de Dios, no comieron entero, sino que probaron las enseñanzas de Pablo para ver si estas enseñanzas eran verdad. Así es que, amables hermanos y amigos que me escuchan, nosotros debemos mirar si las cosas que nos están enseñando son verdad. Y la única manera de saber si las cosas que nos están enseñando es escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas que nos enseñan es verdad. Por eso yo les exhorto a que ustedes miren la palabra de Dios y vean si lo que les estoy enseñando cada mañana es conforme a la verdad de las Sagradas Escrituras. Uno sabe cuando una persona tiene la intención de engañar y de seducir y de manipular a las personas que lo están escuchando. Por eso, amable oyente, lea la Escritura y cada pasaje estúdielo en su contexto y observe con claridad y con la guía del Santo Espíritu, pidiéndole a Él que le ilumine para poder comprender las cosas que se le están enseñando. Y si hay algún concepto que a usted le es difícil de entender, hay que preguntar, hay que escudriñar para ver si eso que nos están enseñando es conforme a la verdad de Dios. Imitemos a los hermanos de Berea, que escudriñaban con solicitud, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, es decir, si las enseñanzas de Pablo y de Silas eran conforme a la verdad revelada de la palabra de Dios. En otras palabras, estos hermanos estaban siguiendo la instrucción que el apóstol Juan está dando en este pasaje que estamos estudiando. ¿Cuál es? Que probemos los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Para seguir mirando la Escritura acerca de este tema de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas. Dice así la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice aquí el profeta Isaías, dice a la ley y al testimonio, es decir, que hablen conforme a la ley de Dios y al testimonio de los profetas revelado en las Escrituras. Dice el profeta, si no dijeren conforme a la ley y conforme al testimonio de los profetas, es decir, conforme al testimonio de las Sagradas Escrituras, es porque no les ha amanecido, es porque no les ha llegado la luz de Dios, la luz de Cristo a sus vidas. Porque si alguien viene a hablarnos de sus propias experiencias, de sus propias visiones, de sus propias revelaciones, y desecha la palabra de Dios escrita, es porque a esa persona no le ha amanecido la luz de Cristo y está hablando de su propio corazón y de las invenciones de su propia imaginación, amables oyentes. Así es que tengamos mucho cuidado y apliquemos esta norma que nos dice aquí la palabra de Dios en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, es decir,
a la ley de Moisés y al testimonio de los profetas, si no dijeren conforme a esto, es decir, conforme a la ley y al testimonio de los profetas, es porque no conocen a Cristo y quieren enseñar las intenciones de su perverso corazón. Así es que, amable oyente, el apóstol Juan está muy interesado y muy preocupado para que como iglesia sepamos discernir los espíritus a ver si son de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Dice aquí el apóstol Pablo que como creyentes debemos examinarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que llegue a nuestras manos para leer o toda información que llegue a nuestros oídos, debemos examinarla. ¿Cómo la podemos examinar? A la luz de las Escrituras. Y luego dice que retengamos lo bueno y pues por ende debemos desechar lo malo. Amables oyentes, una cosa es cierta: los falsos maestros traen la verdad mezclada con la mentira. Y muchas veces dicen cosas que son ciertas, pero detrás de esas cosas que son ciertas está el engaño y el error. Así es que nosotros podemos, al escuchar una enseñanza de esas, discernir qué es lo que es correcto y qué es lo que está mal. Por eso el texto dice: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Así es que somos responsables de nosotros asimilar la verdad y desechar lo que está incorrecto. Pero para poderlo hacer, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Si no las conocemos, muy fácilmente nos engañarán y harán que andemos por el camino del error. Y por último, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el apóstol Juan escribió lo siguiente. Apocalipsis 2, 2, dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Claramente vemos aquí a la iglesia de Éfeso obedeciendo a la voz del Señor. Dice: yo conozco tus obras, está hablando Cristo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso es lo que debe manifestar una iglesia. No puede soportar el pecado dentro de sus toldas y debe tener arduo trabajo y paciencia. Y luego dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entre las muchas cosas que debe hacer la verdadera iglesia del Señor es probar a aquellos que dicen ser profetas de Dios, a aquellos que dicen ser maestros de Dios, porque si no lo hacen fácilmente, se podrá introducir un falso maestro, un falso profeta en la iglesia y traer desgracia a muchos en la congregación. Dice aquí que estos hermanos de Éfeso han probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos. En ese entonces, como en nuestros días, hay muchos que se dicen ser apóstoles y se ponen el título de apóstoles y propagan por el mundo que son apóstoles del Señor. Pero en realidad, al discernir o al probar sus enseñanzas a la luz de todo el consejo de la palabra de Dios, sus enseñanzas son halladas mentirosas y por ende también el título que ellos alardean diciendo que son apóstoles o profetas del Señor. Así es que, como en la antigüedad, los falsos maestros o falsos profetas eran probados a la luz de las Sagradas Escrituras, de igual manera en nuestro tiempo debemos probar a la luz de la palabra de Dios las enseñanzas de aquellos que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, pero que no lo son realmente, pero que lamentablemente muchos siguen sus disoluciones, sus mentiras, y por causa de los tales el camino de la verdad es blasfemado, el nombre de Cristo es blasfemado, porque engañan a muchos y estafan a muchos.
Mucho cuidado, mis amados hermanos, nosotros tenemos que probar los espíritus si son de Dios, y la única manera para poderlo hacer es a la luz de las Sagradas Escrituras, porque en ellas está escrito el mensaje verdadero de Dios. Si conocemos la verdad, discerniremos lo que es la mentira. Y ese es el mensaje en el día de hoy para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que Dios nos dé la gracia para poder discernir la mentira del error. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener esta claridad y poder así anunciar lo que es justo y verdadero a los hombres. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, amables oyentes, y nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.